En este mundo existen leyendas sobre supuestos seres extraños conocidos en diversas regiones del mundo, como titanes, monstruos, yokais o críptidos. En realidad, no importa cómo los llamen, sus leyendas han cautivado al hombre desde tiempos inmemoriales, y Australia no es la excepción. Pues en sus tierras también existen leyendas de seres extraños. Los aborígenes australianos también narran leyendas de gigantes caníbales ocultos en sus montañas, conocidos como yowies, de lagartos gigantes perdidos en el tiempo que acechan en sus junglas, a los que llaman Burrunjor, y también la leyenda de una colosal bestia asesina que habita en sus pantanos, al que llaman con temor el Bunjik. Soltaré entre vosotros las fieras del campo, que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en número, de manera que vuestros caminos queden desiertos. En Australia existen numerosos relatos de monstruos y bestias extrañas que recorren sus tierras. Una de estas leyendas primigenias, contadas por los nativos aborígenes de Australia, nos narra la historia de un hombre llamado Bunjik, un guerrero aborigen que rompió la mayor ley de la serpiente arcoíris al comerse a su animal tótem o espíritu protector. El hombre fue desterrado y maldito por el buen espíritu Biami, el cual lo convirtió en un espíritu maligno con la apariencia de una terrible bestia, la cual tenía como propósito eterno atraer a los miembros de su tribu y su ganado al agua para poder comerlos a todos. El Bunjik, en lengua aborigen, espíritu maligno, es un críptido australiano, descrito como una bestia con características quiméricas, de aspecto monstruoso, que vive en hábitats acuáticos. Las descripciones del aspecto del Bunjik varían mucho de una región a otra. En ocasiones se representa como un monstruo mezcla de un pájaro y un caimán, el cual tiene una cabeza similar a un emú, con un pico largo, en el extremo del cual hay una proyección transversal a cada lado, con bordes dentados como los huesos de una mantarraya. Su cuerpo y patas comparten la naturaleza del caimán. Las patas traseras son notablemente gruesas y fuertes, y las patas delanteras son mucho más largas, poseedoras de una gran fuerza. Las extremidades están provistas de largas garras. Los nativos del lugar afirman que su método habitual de caza es matar a su presa abrazándola hasta la muerte. Cuando está en el agua, nada como una rana, y cuando está en la orilla, camina sobre sus dos patas traseras con la cabeza erguida, en cuya posición mide de 12 a 13 pies de altura. Esta es la descripción que dan los nativos australianos de la criatura, pero existen supuestos avistamientos que describen al Bunjik como un animal con una cara similar a un perro, de pelaje oscuro, con cola de caballo, grandes aletas, colmillos de morsa y un pico de pato. Según la leyenda, esta criatura está condenada a devorar hombres y ganado que se acercan a la orilla del río durante las noches. Sin embargo, se dice que el Bunjik se alimenta principalmente de mujeres y niños de tribus aborígenes durante las noches. Es difícil saber cómo se ve el Bunjik debido a la variación en sus descripciones, pero todos los avistamientos recientes coinciden en que definitivamente es un mamífero acuático. La leyenda del Bunjik pasó pronto de los aborígenes a los primeros colonos de origen europeo, quienes, enfrentados a una naturaleza totalmente desconocida para ellos, no dudaron de su existencia. Uno de los primeros hombres blancos que afirmó haber visto al Bunjik fue William Buckley, un presidiario inglés fugado en 1803, que se pasó los siguientes 32 años viviendo en compañía de los aborígenes. Tras volver a la civilización en 1852, publicó sus memorias, en las cuales decía haber visto uno de estos seres, al que describía como del tamaño de un ternero, con la espalda cubierta de una especie de plumas de color gris oscuro. También de cómo los aborígenes le habían aconsejado mantenerse apartados de los Bunjiks, a los que consideraban seres sobrenaturales.
A lo largo de los años, muchas personas dijeron haber visto a este animal o escuchado su grito. Uno de los avistamientos más espectaculares tuvo lugar en marzo de 1847, cuando numerosas personas afirmaron haber visto un bunjik o una especie de morsa o ornitorrinco gigante a orillas del río Yarra. El animal desapareció sin dejar rastro, pese a que varias personas trataron de perseguirlo en botes. En enero del año 1847, un extraño cráneo que supuestamente pertenecía a un bunjik fue hallado en la ribera del río Murrumbidgee, el cual poseía características únicas, mientras algunos defendían que se trataba de un animal desconocido para la ciencia, posiblemente un bunjik. No obstante, otros expertos concluyeron que se trataba de una aberración y que seguramente era el cráneo de un animal doméstico o quizás un potro o un ternero nacido con una terrible deformación. El Australian Medical Journal llegó a publicar que hablar del cráneo de un bunjik solo puede ser visto como una ostentación de ignorancia y credulidad. En medio de las discusiones, el cráneo desapareció misteriosamente luego de estar expuesto en el Museo Australiano de Sydney. El libro Aborígenes de Australia, de 1878, menciona al bunjik a lo largo de 10 páginas, pero concluye con lo siguiente: en realidad, pocos saben los nativos de su forma, refugio o hábitos, y parecen tan aterrorizados por la bestia que son incapaces de mencionar sus características físicas. Existía una pintura rupestre, conocida como Chalikium Bunjik, grabada por aborígenes en el banco de la cañada Fieri, cerca de la población de Ararak, en Victoria. Y cabe destacar que de acuerdo al reporte del periódico El Australasian de 1851, un bunjik fue atacado con lanzas tras matar a un aborigen. La leyenda del bunjik pasó de los aborígenes a los primeros colonos de origen europeo, quienes, enfrentados a una naturaleza totalmente desconocida para ellos, no dudaron de su existencia. No obstante, las características del bunjik son similares a seres extintos, como el Diprotodon, un género de mamíferos marsupiales de Australia, extintos hace 46.000 años. Estos animales, los mayores marsupiales de los que se tenga constancia hasta la fecha, eran herbívoros del tamaño de un rinoceronte, al menos en los especímenes de mayor tamaño, y se piensa que ocupaban en su tiempo el nicho ecológico que en la actualidad ocupan los grandes herbívoros de las zonas templadas del planeta. Eran parientes modernos de los koalas y los wombats, y se estima que sus hábitos eran más parecidos a los de estos últimos. Otro ser extinto que comparte características similares con el bunjik es el Zygomaturus, un género extinto de marsupial herbívoro de gran tamaño que habitó en Australia durante el Pleistoceno. Poseía un cuerpo pesado y patas gruesas, con una constitución que debió ser similar al moderno hipopótamo pigmeo, tanto en tamaño como en forma, alcanzando en su adultez hasta 2,50 metros de longitud y 1 metro de alto, llegando a pesar aproximadamente 500 kilogramos. Este animal cuadrúpedo se caracterizaba por la presencia de 2 prominencias óseas sobre su cráneo en el inicio de su hocico, similares a pequeños cuernos. Este género vivía en zonas húmedas costeras en los márgenes continentales de Australia y se extinguió hace aproximadamente 45.000 años. Otra teoría habla de que en realidad la leyenda del bunjik se originó por la presencia de focas, que en ocasiones se sabe que han llegado a remontar ríos como el Murray o el Darling, hasta puntos muy tierra adentro. Curiosamente, hay muy pocas representaciones del bunjik en el arte aborigen de Australia, seguramente por ser considerado un ser sobrenatural o de mal agüero, pero en una de las pocas, llamada Bunjik de Calicum, en torno a 1840, cuando los primeros colonos llegaron a las cercanías de donde hoy se asienta la ciudad de Ararak, se encontraron con una tribu local que tenía un lugar de culto en la orilla de Fiery Creek, un arroyo cercano, porque según contaban, muchos años atrás habían encontrado un bunjik muerto en aquel lugar. A lo largo del tiempo, los aborígenes habían dibujado la silueta de aquel animal año tras año como parte de su ritual.
Cuando los europeos llegaron, hicieron bocetos de aquella silueta, que a pesar de la inevitable distorsión por el tiempo transcurrido, recordaba poderosamente a la imagen de una foca, aunque de un tamaño colosal. No queda más que preguntarse, ¿es posible que en el origen del mito del Bunjik haya un pozo de verdad? Algunos expertos opinan que este mito se basa en la existencia de grandes marsupiales como el Diprotodon o el Zygamaturus. Estas especies, si bien eran herbívoras y no especialmente agresivas, sí alcanzaban grandes tamaños. El Diprotodon podía llegar a medir 2 metros de altura y 4 metros de largo y pesar cerca de 3 toneladas. Los marsupiales gigantes se extinguieron hace aproximadamente 45.000 años, poco después de la llegada de los primeros humanos a Australia, y es posible que el mito del Bunjik sea una suerte de eco del pasado, transmitido a través de la memoria colectiva, de la época en la que los humanos convivían con estos grandes y amenazadores animales. Pero dime, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías la leyenda del Bunjik o no la conocías? ¿Crees que su identidad es la de un animal extinto, un simple mito o una criatura mal identificada? Comenta tus ideas allá abajo en la caja de comentarios, créeme que me va a encantar leerlas. Como siempre, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes, amigos míos. Y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.